Realmente insólita. Se juntaron a realizar un partido amistoso para ir en ayuda de las víctimas de los incendios del sur. Terminó todo a los balazos, 3 muertos, uno recibió casi 30 disparos. Nico, tú nos cuentas los detalles, ¿qué tal? Hola, Nico. Hola Robert, hola Sole, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, un hecho muy lamentable y que de hecho hoy también ha generado bastante controversia entre los propios vecinos de la Villa O'Higgins, ahí en la comuna de La Florida, que es el sector donde no solo ayer se estaba llevando a cabo, bien digo, esta actividad deportiva que tenía, por supuesto, un fin muy relevante, que era recaudar dinero para poder ir en ayuda de aquellas familias afectadas por los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. Y es una vez que ya había concluido esta actividad deportiva y que por eso también hablamos de esta controversia, puesto que varios vecinos están un poco molestos también con el hecho como tal, porque precisamente ha empañado parte de lo que ayer estuvo llevándose a cabo durante varias horas del día. En este caso, incluso desde bien temprano comenzaron distintas actividades deportivas en esta cancha que está ubicada ahí en calle Aconcagua, y donde ayer ya a las 10 de la noche había terminado toda actividad en aquel punto, pero todavía quedaban varias personas en los alrededores. Se podría decir que había un tumulto de gente en el exterior de esta cancha, y es ahí cuando se registra esta balacera, que para poder dar una dimensión al respecto, solo hablaremos de los disparos que termina realizando uno de ellos, que es que una de las víctimas fatales recibe al menos 27 disparos, lo cual hablaría de el gran poder de fuego que tenían los sujetos que protagonizaron este ataque y de la alevosía con la que atacaron también a esta persona. Los antecedentes que hasta ahora maneja la policía tienen que ver con que llegarían preliminarmente 2 sujetos quienes identifican entre medio de las personas a 2 de estas víctimas sin mediar diálogo alguno. De inmediato se acercan y les disparan en una treintena de veces a estas 2 personas, uno de ellos, como decíamos, recibiendo cerca de 27 disparos, el otro al menos recibe también entre 7 a 8 disparos, quienes quedaron gravemente heridos en el lugar y tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencial por sus propios familiares y cercanos, y donde finalmente se confirmaría la muerte de estas 2 personas, quienes tienen edades entre los 40 y los 45 años, quienes son también vecinos de este sector, y donde después, con el pasar de las horas, también surgiría otra información y hablaría de una tercera víctima, en este caso, que llega hasta otro centro asistencial. En este caso es el CEFAM de la misma Villa O'Higgins, y que sería un hombre de unos 25 años con al menos 10 impactos de bala en su cuerpo, y que tendría que ver finalmente con esta balacera que se genera ahí en calle Aconcagua, fuera de esta cancha, y terminando ya con este saldo de 3 personas fallecidas. En este caso, parte de las indagatorias que se realizan buscan esclarecer si estas 3 víctimas, en este caso, pertenecen a uno de los grupos que se habría enfrentado, o bien 3, en este caso, que estaban compartiendo entre ellos. Pero la información que entrega hasta ahora tanto la Fiscalía, así como también la PDI que lleva el caso, así como también vecinos del sector, es que en primera instancia son 2 las víctimas, que son personas conocidas, vecinos del sector, quienes fueron atacados por un grupo de sujetos. Aquí están estas 2 personas de más de 40 años, quienes habrían recibido entre los 2 más de 30 tiros, y finalmente lo que hasta ahora también se ha buscado confirmar es que aparentemente esto también se podría haber dado en el contexto de un enfrentamiento entre bandas rivales o entre grupos, en este caso, que claramente tienen un poder de fuego no menor, considerando la cantidad de disparos ejecutados, y que por lo mismo la Fiscalía decide que esta indagatoria sea finalmente liderada por el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO del Ministerio Público, puesto que tiene sin duda todas las pericias para poder llevar a cabo, donde están involucrados grupos organizados con alto poder de fuego, derechamente estructuras criminales pueden ser, y en este caso, considerando cómo hasta ahora se ha configurado el ataque, detrás de esto perfectamente podría haber un grupo organizado, un grupo delictual que buscó precisamente ir a atacar a parte de estas víctimas que, lo decíamos recién, se aprovechan de este contexto festivo donde durante toda la jornada del día de ayer se estuvieron llevando a cabo distintas actividades deportivas, varias de ellas, en este caso con niños, escuelas de fútbol de niños que afortunadamente a esa hora de la noche ya habían terminado parte de esas actividades, pero es lo que también ha
generado controversia, que las propias personas de este sector tratan un poco de desmarcar lo que ocurre durante la noche con esta balacera con lo que estuvo ocurriendo durante el día, que eran distintas actividades deportivas. Vamos a revisar declaraciones del Ministerio Público y escuchar lo que ha señalado hasta ahora la Fiscalía. El día de hoy, aproximadamente a la medianoche, se informó a la Fiscalía ECO del ingreso de 2 personas que resultaron fallecidas, producto de múltiples impactos balísticos. Según los antecedentes, darían cuenta de un eventual enfrentamiento, el cual se habría producido posterior a un encuentro deportivo. Y en cuanto al origen del mismo, es materia de investigación determinar si es que se produjo producto de enfrentamiento de bandas rivales. Lo que sí se ha establecido, al menos que de los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos 8, los cuales darían cuenta de la participación de al menos más de un tirador, conforme a las evidencias también que se han levantado del sitio del suceso. Sí, Nico, me queda la duda, estas 2 personas que mueren inicialmente estaban juntas, les dispararon ahí en el mismo momento, porque también se habla ahí de una tercera víctima. Esa víctima no estaba necesariamente relacionada con las 2 primeras, hubo ahí algunos minutos de diferencia, me imagino, entre ese crimen y los 2 primeros que tú mencionabas, y también si es que ya se sabe si tenían algún tipo de antecedente policial, si es que ya fueron identificados. ¿Qué más se ha podido ahí recabar? Sí, hay informaciones que fueron surgiendo, Sole, precisamente con el pasar de las horas durante esta madrugada, y según lo que señalan las autoridades, en primer caso llegarían estas 2 personas, estos 2 hombres de entre 40 y 45 años, heridos hasta un hospital en la comuna de La Florida, y quienes habrían sido ambos trasladados por el mismo grupo de personas. Preliminarmente se habla de familiares de estas 2 víctimas, y quienes habrían sido los 2 sujetos que fueron foco de un ataque, que eso es lo que hasta ahora establece también la PDI en las declaraciones que entregan de carácter preliminar. Y hay un tercer individuo que es un poco más joven que estas 2 víctimas, un hombre de 25 años, quien llega por sus medios hasta el CEFAM de Villa O'Higgins, y quien en este caso no habría sido visto en el momento de los ataques con estas otras 2 víctimas. Y es ahí donde se empieza a configurar una de las hipótesis que hasta ahora está barajando tanto la Fiscalía como la PDI, que es que esta tercera víctima, que se da a conocer con el pasar de las horas de su concurrencia hasta este CEFAM y posteriormente donde se confirma su muerte, podría estar implicado en el ataque del cual fueron víctimas estos otros 2 sujetos. Y considerando que este tercer individuo tiene a lo menos cerca de 10 disparos también que habría recibido, ahí ya se empieza a hablar, y que tiene que ver con lo que decía el fiscal, de un enfrentamiento entre 2 grupos que en ese sentido habrían estado teniendo algún conflicto, pero que la información que se entrega en primera instancia hablaría de que entre medio de esta gran concurrencia de personas, donde varios claramente podrían haber estado compartiendo en esta actividad deportiva, otros quizás no, pero entre medio de esa cantidad de gente que estaba fuera de este recinto, llegaría un grupo de sujetos directamente a atacar a estos 2 hombres de entre 40 y 45 años, que son las primeras víctimas, y luego ya se da a conocer la identidad también, y que hay un tercer sujeto individualizado, que es este hombre de 25 años, quien se presume podría estar relacionado al hecho, pero ser uno de los atacantes incluso. Respecto de lo otro que tú consultabas, Sole, para entender parte también de qué hay detrás de este ataque, es fundamental por parte de las autoridades tratar de tener información respecto de las víctimas, no solamente sus identidades, sino que también su historial en términos de tener o no anotaciones en los registros policiales. Y según lo que han señalado en este caso, las 3 víctimas fatales de este hecho tendrían antecedentes policiales, algunos de ellos por el delito de tráfico, y uno de ellos, donde no se ha especificado cuál de estas víctimas, pero uno de ellos tendría en este caso antecedentes por el delito de homicidio. Esto se hace específicamente para poder ir teniendo cierto margen en términos de quiénes son las personas que están vinculadas a este hecho, saber si, por ejemplo, alguna de estas víctimas tenía rencillas con algún sujeto perteneciente o que sea de conocimiento por parte de las policías, que conozca algún grupo delictual del sector o de otro punto, y eso ya puede ser un avance desde el punto de vista investigativo para poder entender
qué sería lo que está detrás de este ataque, si es que hay razones, si es que hay alguna rencilla que haya tenido lugar, por ejemplo, en este sector de la Florida con episodios anteriores. Lamentablemente algunos vecinos señalaban que si bien acá hay un hecho que se desmarca totalmente de la actividad deportiva, sí les había tocado en otras ocasiones, en otros puntos de la misma Villa O'Higgins, escuchar, por ejemplo, enfrentamientos entre algunos grupos donde lamentablemente algunos terminaban directamente a punta de disparos, como lo señalaban algunos vecinos. Por ahora, las personas involucradas en este hecho serían gente de este mismo sector. Por ende, ya hay un avance relevante que van a tener ahí las autoridades, puesto que hay información que la misma comunidad puede ir entregando a propósito de quiénes son las víctimas, cuáles eran, por ejemplo, sus actividades regulares, si es que tenían conflictos o no con otras personas de este sector. Y por ahora, como yo les decía, ya también hay un perfilamiento por parte de las autoridades con respecto a quiénes son las víctimas, entendiendo que contaban con antecedentes por otros delitos y que eso también ayuda a poder identificar si es que se confirma esto, si es que tanto víctimas como victimarios estarían involucrados, entendiendo que hay personas fallecidas de ambos lados. Ahí ya podría haber también un avance relevante. Y muy fundamental va a ser también el trabajo que estuvieron realizando los equipos criminalísticos en el lugar, puntualmente el laboratorio de la PDI, en este caso de la Brigada de Homicidio, quienes levantaron una gran cantidad de evidencia balística, a lo menos, y considerando los disparos que recibe una de las víctimas, podríamos hablar de cerca de 40 evidencias balísticas que pudieron ser encontradas en el lugar y donde perfectamente ahí también se va a poder aclarar si es que hay un armamento utilizado, lo decían las autoridades de carácter preliminar, ya podríamos hablar de más de un arma, considerando la gran evidencia balística que hay en el lugar, pero hay que cotejar dichas vainillas, dicha evidencia que se ha encontrado para poder determinar si pertenecen a una misma arma o a más de un armamento utilizado. Vamos a revisar declaraciones de la PDI para conocer más detalles sobre este caso. Hay dos víctimas, que son las que están en la avenida en el Hospital de la Florida. Son abordadas por unos sujetos, a lo menos dos, quienes sin mediar diálogo alguno le realizan diversos disparos con arma de fuego, los cuales impactan en estas víctimas y le provocan el fallecimiento en el referido centro asistencial. Se están levantando la evidencia a fin de establecer si efectivamente hay más de un arma involucrada y si existió o no un enfrentamiento entre estas víctimas. Al momento por parte de la Policía de Investigaciones tienen antecedentes de detención anteriores por diversos delitos, tanto por tráfico, y uno de ellos, si mal no me equivoco, tendría antecedentes por un homicidio en el año 2012. Bueno, Nico, nosotros destacamos este hecho que tenía relación con un partido de fútbol que se jugó ahí en la Florida para ir en ayuda de las víctimas por los incendios del sur. Ahora, puntualmente, ¿qué relación tiene con el partido? ¿Ellos venían, las víctimas o quienes realizaron los disparos, venían de jugar este partido? ¿Se juntaron después a realizar el famoso tercer tiempo, que a veces se juntan a tomar algo después del partido? ¿Qué relación había entre este hecho, que termina con 3 personas muertas, con este partido benéfico que se jugó ahí en la comuna de la Florida? Sí, es una pregunta importante, Robert, porque varios vecinos del sector estaban un tanto molestos el día de hoy cuando varios medios estábamos reporteando el tema, nos señalaban que ellos entendían que a propósito de una actividad que estuvo desarrollándose todo el día de ayer en este punto de la Florida, pudieran haber, en este caso, antecedentes que sugieren participación de alguno de los asistentes con este hecho tan grave. Comprendiendo el horario en que ocurre esta balacera, que es cerca de las 11 de la noche, y comprendiendo también en qué horario se desarrolló esta actividad deportiva, por ahora no tendrían relación. Lo que sí, los mismos vecinos lo decían, ayer desde muy temprano, antes del mediodía, se estuvieron realizando varias actividades deportivas que tenían como finalidad recaudar dinero para enviar a aquellas familias afectadas por los incendios. Escuelas de fútbol de niños, equipos juveniles estuvieron realizando encuentros deportivos durante todo el día y ya más llegando a la noche jugaron equipos ya reconocidos de barrio que realizaron también un partido benéfico, pero el partido ya había concluido, parte de los asistentes ya se habían ido del lugar también,
pero muchas personas quedaron en el exterior, algunos claramente que habían estado compartiendo en aquel lugar, que habían sido parte de esta actividad, y es en aquel contexto donde a las afueras de esta cancha se genera un gran grupo de personas que eran aquellos que habían ido a la actividad durante el día, otros que estaban volviendo a sus casas, algunos vecinos del sector que también salieron a la calle, y es ahí donde hay una gran cantidad de personas en el exterior que se genera este ataque, según lo ha establecido la misma PDI, donde por ahora no tendría vinculación, porque por ejemplo ni los equipos ni los asistentes o la hinchada de estos equipos estarían vinculados a estas víctimas. Pero son antecedentes que se van a ir revisando y que por lo mismo es parte de la indagatoria que ya lleva la PDI. Conversamos con vecinos durante esta mañana ahí en la Florida, en este sector, la Villa O'Higgins, y esto fue lo que nos mencionaron. Esto se hizo a beneficio del sur y fue todo un éxito. Y todo aplausos, los rivales, de abrazos y cuestiones, fotos. Esto no tenía nada que ver con lo que pasó, digamos, en lo deportivo. Así que para que no manchen al Club Deportivo, porque el Club Deportivo fue, como le digo, todo un éxito. ¿Ah? Porque ya se estaban rumoreando de que debido al partido que fue una riña de fútbol y no fue así. Una vecina nos comentaba que no es la primera balacera, que es la que ustedes están expuestos acá en el sector. Aquí es normal, todos los fines de semana, qué sé yo. Hay que tener cuidado. Hay niños aquí de por medio que ya no pueden salir a las plazas, hay que entrarse temprano. No se puede tener la actividad que corresponde. Bueno, estas declaraciones son importantes porque si bien los vecinos reconocen que hay cierta problemática en torno a grupos que están organizados, que muchas veces solucionan o arreglan sus conflictos a punta de disparos, ellos mismos hacen esta diferencia entre este evento deportivo que tuvo ocurrencia ayer en esta cancha en la Villa O'Higgins, el cual estuvo con gran afluencia de público durante todo el día, varios niños, familias, y que este episodio lamentablemente lo único que hace es manchar aquella actividad que iba en beneficio de las familias afectadas por el incendio en la zona centro-sur de nuestro país. No obstante, hay una investigación que va a ir aclarando aquello porque perfectamente pueden haber cambios en la información y esto tiene que ver con lo que también ha ido entregando tanto la Fiscalía como la PDI a propósito de este hecho donde, si bien varias de las personas involucradas quizás estuvieron en algún momento siendo parte de esta actividad deportiva, lo que ocurre ya después, que además es en la vía pública, en el exterior, tiene que ver ya con un ataque, en este caso que por ahora tanto la Fiscalía como la PDI estarían trazando una línea investigativa que sugiere que se trataría de un enfrentamiento entre bandas rivales. Sin duda, llama la atención, Nico, el hecho de que una de las víctimas haya recibido 26 disparos, no recibió ni uno ni dos, ¿no? 26 disparos, así que da cuenta también del enfrentamiento de bandas que hubo en ese sector. Bien, Nico, ya un ratito volvemos contigo, muchas gracias. Gracias, Nico.